¿Cómo podía ser que un papa favoreciera tanto las novedades e interrumpiera la transmisión del depósito? Bastaba, respondía Monsieur Lefebvre, con que Pablo VI fuera hijo de su generación. Esto es lo que justamente se dice. Los papas son hijos de su generación. El otro día lo dijo el superior general de la Fraternidad San Pío X. Lo dijo así. Los papas son hijos de su generación. Pagliarini. Con respecto a las nuevas ordenaciones que serán en julio de los obispos, ¿no? Entonces, por lo demás, eso mismo es lo que había predicho y planificado la masonería en el siglo XIX. La alta venta de los carbonarios habían elaborado lo que denominaban el supremo atentado. Lo que hemos de buscar y esperar, le escribía Volpe a Nubius, es un papa conforme a nuestras necesidades, y para eso primero tenemos que formarle a ese papa una generación digna del reino que soñamos. En algunos años podría ser elegido papa un sacerdote formado según nuestras doctrinas. La meta era la siguiente: que el clero camine bajo vuestro estandarte, creyendo que sigue caminando bajo la bandera de las llaves apostólicas. Habréis predicado entonces una revolución en tiara y en capa, marchando con la cruz y el estandarte. De esta manera lograremos el triunfo de la idea revolucionaria por medio de un papa. Y al citar frecuentemente estos textos en sus conferencias, Monsieur Lefebvre veía su aplicación a la persona de Pablo VI. Creo que la verdad sobre el Pablo VI se encuentra ahí. Su amigo, el cardenal Danielou, le escribió en un libro póstumo: es evidente que el Papa es un Papa liberal. Es la verdad histórica. Pablo VI es fruto del liberalismo, vivió en el liberalismo y toda su vida estuvo impregnada de la influencia de los liberales. Y no lo disimulaba. En el concilio designó a 3 moderadores liberales sobre 4. Eso muestra quiénes eran sus amigos. En todo caso, a un papa le basta con ser liberal para provocar todo este desorden de la Iglesia, un nuevo magisterio. Como no se puede apoyar en la tradición, ya que lo que nos pide no es conforme a la tradición, instauran un nuevo magisterio, un nuevo concepto modernista del magisterio, según la noción condenada ya por San Pío X en Pascendi, de una iglesia viva, es decir, que evoluciona y cambia, lo mismo que sus fórmulas religiosas, para seguir estando adaptado al creyente y a su fe. Claro que la iglesia es viva, pero a condición de que no haya un magisterio que contradiga lo que se enseñó precedentemente. Tiene que tratarse de una explicación y no de un cambio. Pero es eso precisamente lo que ahora tenemos en la iglesia. Esto es capital, comentaba Monsieur Lefebvre. Esta frase tiene una enorme importancia, pues siempre nos enfrentamos con eso. Obedezcan, obedezcan, nos dicen. Si no obedecen al Papa, no están en la verdadera fe. Ahora bien, el Papa está al servicio de la fe, y no la fe al servicio del Papa. El Papa puede definir lo que ya está en la tradición, hacerlo explícito, pero no puede mandar a la fe como se le antoje ni tampoco disponer de ella, sino hace de su propia voluntad la norma suprema de la vida religiosa. Ahí reside todo el problema profético, solamente ver el pontificado de Francisco, ¿no? Ostopolitik y el reino de Cristo, ¿no? Esa política de acercamiento entre el comunismo y la Iglesia Católica, ¿no? Que tantos estragos y tantos mártires y tanta confusión ha traído, ¿no? El concilio inauguró la Ostopolitik de la Santa Sede, ¿no? La negativa de este concilio pastoral a condenar oficialmente el comunismo, que había sido pedido, había sido pedido. 2 cosas, dice Roberto de Matei, que habían pedido los padres, todos los obispos del mundo: la condenación del comunismo y la proclamación de la corredención de la Virgen María como dogma de fe. Nada de eso, todo lo contrario, hasta el día de hoy. Entonces dice, la negativa de este concilio pastoral a condenar oficialmente el comunismo bastaría por sí sola para cubrirlo de vergüenza ante toda la historia, cuando se piensa en las decenas de millones de mártires. Así pues, el arzobispo denunciaba la política filo-comunista del Vaticano bajo Juan XXIII y Pablo VI. Por un lado, en los países latinos que resistían al comunismo, nombraron cardenales y arzobispos como Vicente Enrique y Taracón,
en España, Antonio Ribeiro en Portugal, Juan Carlos Aramburu en la Argentina y Raúl Silva Herníquez en Chile para conducir una política contraria a sus gobiernos. En Italia fue el obispo más rojo, Monseñor Luigi Bettazzi, obispo de Ivrea, conocido por su correspondencia con Enrico Berlinguer, jefe del Partido Comunista Italiano, que su hija es una famosa periodista, su hija, o sí creo que su hija, una famosa periodista de RAI 3. Desde siempre RAI 3 es como decir acá página 12 más o menos, ¿no? O decir C5N por lo menos, ¿no? RAI, que está Berlinguer, la hija, la famosa periodista roja, ¿no? Los obispos que antes morían en los calabozos soviéticos fueron reemplazados por obispos colaboradores de los comunistas que perseguían a los sacerdotes fieles. En 1980 el Papa Juan Pablo II envió un mensaje a los estados firmantes, libertad de conciencia y de religión. En Roma consideraba Monseñor Lefebvre, al igual que su amigo Don Putti, ya no se siente ni en las palabras ni en las obras el espíritu de fe. Se tiene la impresión de que hay un gobierno humano que actúa y reacciona de una manera puramente humana, a la manera del mundo, animado por un sistema de pensamiento, una doctrina y una organización internacional, la Organización de las Naciones Unidas, que no es todavía el gobierno mundial, pero ya estamos llegando a eso. Todo es radicalmente contrario al reino de nuestro Señor Jesucristo. El error del sedevacantismo. Y acá se opone a la lógica teórica del padre Gerard de Laurier, que Monseñor Lefebvre prefería una sabiduría superior, la lógica de la caridad y la prudencia, ¿no? Este padre Gerard de Laurier decía, ¿se puede afirmar la herejía formal del Papa? ¿Quién tiene autoridad para hacerlo? ¿Quién le puede hacer al pontífice las admoniciones necesarias para comprobarla? Además, ese razonamiento en la práctica pone a la Iglesia en una situación confusa. ¿Quién nos dirá dónde se encuentra el futuro Papa? ¿Cómo podrá ser designado si ya no hay cardenales, dado que el Papa ya no es Papa? Ese espíritu es un espíritu sismático. Por otro lado, la visibilidad de la Iglesia es demasiado necesaria para su existencia como para que Dios pueda omitirla durante décadas. Tal vez algún día, decía Monseñor Lefebvre, dentro de 30 o 40 años, una sesión de cardenales reunida para un futuro Papa estudiará y juzgará el reinado de Pablo VI. Tal vez dirá que hubo cosas que debieron saltar a la vista de sus contemporáneos, afirmaciones de este Papa totalmente contrarias a la tradición. Con todo, hasta el momento prefiero considerar como Papa a quien al menos está en la sede de Pedro, y si algún día se descubriera con certeza que ese Papa no fue Papa, yo habré cumplido, sin embargo, con mi deber. Fuera de los casos en los cuales hace uso de su carisma de infalibilidad, el Papa puede equivocarse. ¿Por qué escandalizarnos y decir entonces no es Papa? Es como Arrio, que se escandalizaba por las humillaciones del Señor, que dijo en su pasión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y llegaba a la siguiente conclusión, entonces no es Papa, no es Dios. No sabemos hasta qué punto un Papa, arrastrado por cierto espíritu o cierta formación, sometido a ciertas presiones o por negligencia, puede llevar a la Iglesia a perder la fe, pero comprobamos los hechos. Prefiero partir del siguiente principio, tenemos que defender nuestra fe. En esto nuestro deber no ofrece ni una pizca de duda.